soledad, tanta falta, tanta lejanía. Continuamos con el panel La Contribución Latinoamericana, integrado por el señor ex viceministro de Defensa de la República Argentina, Jaime Garreta, la señora representante del Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales, Johanna Mendelssohn Forman, el señor representante de la Universidad Estatal Paulista, Héctor Sampierre, la señora representante del Observatorio de Democracia y Seguridad, licenciada Loreta Tellería, y su moderador es el señor representante del Persons Peacekeeping Center, Michael Snell. Well, bonjour à tout le monde. As a Canadian, I was quite surprised to arrive here. Como caribeño, estaba sorprendido de poder utilizar mi francés mucho más de lo que pensaba que lo iba a utilizar. También es un placer para mí moderar este panel con miembros tan distinguidos. Conozco a la mayoría muy bien y realmente creo que con este grupo de expertos de la región es algo muy importante, pero creo que, como dijo Marcela, me seleccionó para moderar este panel, pero no creo que buscaba un moderador, sino un referí. Es el último panel. Estamos yendo a almorzar un poquito más tarde y bueno, quería que alguien pudiera manejar la situación y bueno, espero no tener que sacarles tarjeta amarilla o tarjeta roja, pero bueno, vamos a avanzar. Y no voy a leer los currículums de todos los oradores aquí por razones de tiempo y los comentarios hay que restringirlos a 10 o 15 minutos cada uno para poder seguir adelante y que quede algún tiempito para las preguntas. Me parece que es un panel muy interesante, es un tema que abordamos mucho en el Centro Person, es el aporte de Latinoamérica y qué significa este aporte. Y hemos hablado un poquito al respecto durante los últimos 2 días y hoy este panel va a observar mucho más de cerca esta cuestión. Y bueno, vamos a comenzar entonces con Johanna Mendelssohn Forman, que va a hacer su alocución. Puedes estar donde quieras. Buenos días y gracias por invitarme y gracias a Arestal, que es una organización donde tengo mucho cariño y mucho interés en no solo el pasado, pero sí en su futuro. Pero si me dan permiso, yo voy a dar esta presentación en inglés, no porque hablo mal el español, más que prefiero tener los datos correctos. Entonces, discúlpenme mis colegas del hemisferio, pero como prefiero entonces para tener los datos correctos y para que todo el mundo me entienda, voy a contar en la bondad de los traductores para aguantarme mi inglés. Entonces, con su permiso voy a empezar y gracias a mis colegas aquí en el panel. Voy a hablar brevemente sobre la historia de algo que se ha transformado en algo muy importante en la región de Latinoamérica y se trata del aporte de la región a las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Brevemente voy a hablar de la historia del aporte latinoamericano antes de la Guerra Fría, la transformación que se llevó a cabo después de 1989 y el significado de la participación de las Naciones Unidas. Y luego voy a referirme de cómo las operaciones de paz de las Naciones Unidas, su aporte y el proceso en el que los países que contribuyen tropas han ayudado para establecer los cimientos de lo que ahora es algo independiente de los otros actores y cómo han participado en diversas operaciones a nivel mundial. Entonces, permítanme hacer un poquito de historia, dado que soy historiadora y abogada, y es mi responsabilidad hacerlo. Pero desde que las Naciones Unidas comenzaron con las operaciones de paz, los países latinoamericanos han tenido cierto nivel de participación. Esto comenzó en 1948.
cuando se llevó a cabo la operación de supervisión de las Naciones Unidas en Líbano. Luego, las misiones en India y Pakistán en 1949, que incluyeron muchos latinoamericanos, y la misión de las Naciones Unidas en Congo fue muy importante, porque estando aquí en el Ministerio de Defensa de las Naciones Unidas, fue la Fuerza Aérea de Argentina la que ayudó a enviar suministros a ese lugar, hizo aportes muy importantes a esa región. Pero en ese punto, los latinoamericanos, hasta fin de la Guerra Fría, no tenían inclusión de las operaciones de paz en sus doctrinas, y esto no era algo que se consideraba una parte importante de su rol o una obligación, debería decir, de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Algo cambió, sin embargo, después de la Guerra Fría, y podemos pensar en nuestra propia historia, en diversas cosas que han cambiado, pero los países latinoamericanos comenzaron a analizar las necesidades de la región después de que concluyó la Guerra Fría. Entonces, en 1990, un año después de la caída del muro de Berlín, los estados latinoamericanos comenzaron a trabajar en el Observatorio de Latinoamérica, ONUCO, y diversos países que incluían Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Comenzaron a trabajar en la misión de observación en Centroamérica y El Salvador. En 1994 hubo 200 tropas en Latinoamérica sirviendo en las distintas misiones en el mundo, y esto fue un aumento significativo. En realidad, estas misiones ayudaron a transformar la opinión de cómo los militares latinoamericanos se visualizaban o percibían en sus propios países después de un largo periodo de transición democrática. El fin de los gobiernos militares argumentaría que el aporte que Latinoamérica, los ejércitos de Latinoamérica hicieron en los sistemas de las Naciones Unidas, generaron una gran diferencia en el mejoramiento de las relaciones cívicos-militares en sus propios países. Permítame elaborar algunas de las razones por las cuales esto ocurrió. Desde el punto de vista político, los países latinoamericanos en los 90 hacían grandes progresos, en tanto a nivel político como económico. Los gobiernos democráticos comenzaron a funcionar, se crearon nuevos gobiernos democráticos y diversas instituciones que avalaban las operaciones de paz. Argentina, Uruguay, creo que hubo 13 centros operativos en el hemisferio que apoyan las operaciones de paz. Esto implicó un gran cambio y evidencia de un gran interés a nivel regional, no solamente en la paz y la seguridad, sino también en transformarse en un actor mucho más globalizado en vez de participar solamente en los eventos del hemisferio. Se debe mencionar los incentivos financieros también. Ser un soldado de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, a pesar de que algunos de los oficiales militares aquí pueden estar en desacuerdo, es mucho más lucrativo, y el pago de las Naciones Unidas ayuda a avalar los presupuestos que estaban bastante complicados después de los 90, en las crisis de las deudas. Ayudaban a pagar gran parte del sector público. También hubo un enfoque regional en las operaciones de paz en ese periodo, no solamente en Centroamérica, sino que hubo otras operaciones de paz en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua, y también en el año 1991, las elecciones que había tenido Haití en el año 90, básicamente fueron derrocadas por un golpe militar de Aristide, y en ese momento hubo intervención por parte de las Naciones Unidas, y ese fue el inicio de la participación de Latinoamérica en este esfuerzo. Las necesidades regionales también fueron ampliadas a medida que avanzó la década, porque en el año 2004 la misión de las Naciones Unidas en Haití, de la que hablamos hoy, MINUSTA, fue liderada por fuerzas brasileras y no por otros actores. Por supuesto, hubo una gran participación de Chile, Uruguay y Argentina, pero el hecho de que Brasil asumió este papel demostró el modo o la importancia que se le daba a ser parte de una operación de paz internacional y del sistema. Y yo he hecho que esto ha catalizado el proceso de respeto para otros países, ha creado los mecanismos para que dialoguen los ministerios de defensa. Y lo que ha ocurrido en Haití
es que se ha transformado en el momento en la historia de Latinoamérica. Yo creo que Haití se ha transformado en la fuente para consolidación del interés en la seguridad de la región. Pero en realidad mi propio país, que estuvo muy comprometido en muchos otros eventos en otros lugares del mundo, en Irak, en Afganistán, no tuvo mucho interés o no le dedicó demasiado tiempo en vez de decir solamente decir que había que hacerlo. La región de Latinoamérica se hizo cargo y comenzó a reunirse. Hubo reuniones de ministerios de defensa, el proceso 2x4, 2x8, 2x9 de ministros de defensa y ministros de relaciones exteriores, que alguien que lo miraba de afuera indicaba que había una gran cantidad de trabajo multilateral con las Naciones Unidas y con la Organización de Estados Americanos. Y bueno, básicamente se ha transformado en una misión muy seria hasta estos días, y ha liberado a los estados de Latinoamérica de las relaciones que tenían específicamente con los Estados Unidos y a veces con Canadá. Pero bueno, después voy a hablar de qué significa esa liberación al día de hoy, y creo que tendríamos que volver a analizarlo, pero me parece muy interesante que ya se han desacoplado con la OTAN, de la OTAN y de los Estados Unidos, y les dio una base muy fuerte para poder seguir contribuyendo en estos aspectos de la paz. Cuando las operaciones de paz se transformaron en una cuestión importante, el tema de la disponibilidad de estas operaciones tuvo gran importancia. Muchos países de América estaban disminuyendo la importancia de las operaciones militares como parte de su democratización. Entonces, las operaciones de paz seguían siendo algo importante para que los militares siguieran entrenando y siguieran trabajando, y que los soldados siguieran entrenando. Una reducción en los fondos de los militares ahora está cambiando, pero a comienzos de los 90, las operaciones de paz les dieron una nueva oportunidad a las fuerzas militares. Y también les proporcionaron una salvación a los presupuestos militares. Los militares de la región, que surgían de un periodo muy oscuro de su historia, se consideraba que en este momento tenían un compromiso con la paz para poder trabajar para un bien común. Entonces, las misiones de Centroamérica que mencioné anteriormente reunieron a muchos latinoamericanos en un solo despliegue, que también fue de gran ayuda, porque en los estudios iniciales que se hicieron después de la Guerra Fría de las operaciones de paz, una de las cosas más importantes, y hubo un coronel de los Estados Unidos, Tony Pala, que enunció que muchos latinoamericanos participaban en las operaciones de paz y se pudieron reunir con sus compañeros latinoamericanos. Y tuvieron de esa manera una opinión mucho más globalizada que antes. Imagínense en una oportunidad en la que uno no podía ir a ningún otro lugar y a través de las misiones de paz encontrarse en Medio Oriente, en Congo. Entonces era un lugar de socialización muy importante que antes no había ocurrido para la región de Latinoamérica. Y obviamente estoy haciendo generalidades aquí. El reconocimiento internacional que logró la región a través de las operaciones de paz de las Naciones Unidas fue muy importante. El gobierno de los Estados Unidos avaló las operaciones de paz, pero como mencionaron mis colegas anteriormente, los Estados Unidos no aportó enviando tropas. Lo que hace los Estados Unidos es que contribuye con entrenamiento y con recursos. Pero en realidad, el uso de las operaciones de paz, de acuerdo a mi investigación, demuestra que cuando los argentinos contribuyeron a las misiones en los 90, bajo la presidencia del presidente Menem, en realidad hubo un intercambio muy interesante en el que los Estados Unidos comenzaron a vender aviones a cambio de la ayuda que habían recibido. También los aviones de casa. Bueno, también eso se describe muy bien a través de un comentario de Carlos María Zavala, un general argentino con el que tuve el placer de trabajar y el que estuvo en Croacia, y él dijo que las operaciones de paz presentaron una oportunidad para que los militares siguieran aprendiendo sobre la doctrina, teniendo fresco los conocimientos y la manera de trabajar. Y en muchas formas se transformó en una alternativa democrática para el uso de las fuerzas militares. El hecho de que seguimos teniendo centros de entrenamiento para la paz de tan alta calidad destacan lo importante que son estas operaciones para estos países y el aporte de tantos países a las operaciones de paz en Haití
es una evidencia continua de lo importante que esto es. Entonces, el modelo de la posguerra fría de operaciones de paz, misiones de estabilización que iniciaron con la tarea de Haití en la región de Centroamérica, realmente han creado o presentan un nuevo desafío. Haití, para el mundo, para las Américas, se ha transformado en un ejercicio de aprendizaje, no solamente para la región, sino para las Naciones Unidas. Por ejemplo, Haití es el primero que ha desarrollado una fuerza policial, un esfuerzo policial serio. Hubo también, en primer lugar, una intervención humanitaria según el capítulo 7 de las Naciones Unidas, ¿no? Mencionado la palabra democracia, y la nación haitiana va a restablecer un presidente elegido democráticamente, que fue lo que hizo en el 94. Entonces, hubo algunas cuestiones que sucedieron a partir de las operaciones de paz de Latinoamérica. Hubo un retiro del entorno de Naciones Unidas por lo que ocurrió en Somalia, y se acuerdan ustedes lo que ocurrió. Pero en realidad los Estados Unidos también se dieron cuenta de que trabajar en la región con socios regionales era una mejor manera de comprometerse en un diálogo fructífero que mejora las relaciones cívico-militares y un mejor manejo de los estados en desarrollo. Bueno, se escuchó mucho hablar de la misión de Haití, no voy a continuar hablando de esto y voy a redondear porque ya estoy viendo que el moderador me está mirando, pero déjeme resumir algunas cuestiones que me parecen de gran importancia para el contexto de este panel. MINUSTAH, liderado por los brasileros, Argentina, Chile y Uruguay, con papeles muy importantes, con otros países como Guatemala y El Salvador, crearon lo que se denomina diplomacia de seguridad, y esto significa que los militares de la región tienen una muy buena base para el diálogo. Las operaciones de mantenimiento de la paz han ayudado a crear esta integración entre la seguridad regional, creando un foro de defensa, de ministros de defensa y de ministros de Relaciones Exteriores para que hablen y compartan sus opiniones para la reconstrucción de Haití. Y realmente se compone de 9 países que han participado en este esfuerzo. La idea de un Consejo de Defensa Regional, que es una realidad en UNASUR, yo diría también que ha comenzado con este proceso de reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de ministros de Defensa después de que comenzó la operación de Haití en el año 2004. Me parece que básicamente es la base del Consejo de Seguridad Sudamericano. Las operaciones de paz han demostrado que la seguridad nacional en un marco democrático también se ve avalado por el sector civil. Si uno observa los debates, y realmente yo leo los debates y escucho los debates de los legisladores aquí en Chile, el interés público, porque las operaciones de paz son financiadas por las autoridades democráticas, generan grandes debates por la oposición, pero lo que hicieron fue llevar las cuestiones de defensa de vuelta a las legislaturas, lo que me parece algo muy importante, un debate tan importante que ya no es arbitrario, sino que es transparente, y es un tema que los legisladores civiles quieren tener en sus agendas. Y también me parece que ha cambiado la manera en la que los estados latinoamericanos consideran a los Estados Unidos y a Canadá, para bien o para mal. Mi propia opinión, y cerraría con esto, es que tal vez la exclusión de los Estados Unidos y Canadá de UNASUR, del Consejo de Defensa de Sudamérica y otros organismos subregionales en este área en el que los Estados Unidos no están comprometidos en la región, es difícil volver a construir estas relaciones después de este tipo de falta de compromiso de participación. Pero sí me parece que estos nuevos organismos que han sido creados también ofrecen un foro más igualitario de discusión sobre cómo nosotros como región trabajamos sobre la seguridad hemisférica. Me parece que la historia de todos estos organismos después de la Guerra Fría recalcan cuánto hemos aprendido y hasta dónde hemos llegado y cuánto tenemos que hacer para confiar en la buena disposición de todos los que participaron.
y dieron todo lo posible para poder avalar, enfrentar un desafío que no solamente enfrenta este hemisferio, sino a nivel global, porque ahora tenemos 16 operaciones de paz y las tropas de Latinoamérica contribuyen y aportan en todas. Muchísimas gracias a todos por el servicio que brindan en todo el mundo. Y así cierro mis comentarios. Thank you, Johanna.